hoy, ¿no? Nos corresponde llevar a cabo el coloquio con nuestro gran amigo Rommel Plasencia, el doctor Rommel Plasencia Soto, licenciado en antropología por la Universidad Nacional del Centro, en Huancayo, magíster en antropología de la Universidad Católica del Perú, doctor por el Departamento de Antropología de la Universidad, tiene un doctorado en el Departamento de Antropología, ¿no?, Social en la Universidad de Sevilla, ¿no?, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Villarreal. En realidad, el doctor tiene una gran experiencia, ¿no?, como investigador, como docente, y yo estoy seguro que vamos a sacar muchas lecciones. El tema que va a abordar es sobre la cultura en proceso de cambio, ¿ya? Para el cual le vamos a dejar en el uso ¿no?, de la palabra al doctor Rommel Plasencia Soto. Buenas tardes, Taylor, colegas y asistentes de este tercer coloquio. Bueno, como he mencionado el colega Taylor, mi ponencia es la cultura en proceso de cambio, ¿no? Si me permite la sala, voy a poner un PPT que he elaborado simple. Me permite, a ver. No, no me permite, yo no tengo control de la sala para poner un... Sí puedes, puedes incluirla, ¿no? Está abierto, ¿no, Heiner? No, no puedo entrar a mi escritorio. No puedo entrar a mi escritorio. ¿Podrías enviarme tu... Sí, ahorita, al WhatsApp. WhatsApp? Sí. Sí, yo lo envío ahorita. Ya. Un ratito. No, un ratito, me he equivocado. Es qué raro. Yo generalmente trabajo cuando controlo las salas. A ver, ya lo encontré. Ahí está el archivo, es unia.pucallpa. ¿Sí? Ya. Vamos Bien. a ver. Bien, entonces yo doy inicio a... Un Bueno, ratito voy a... para compartirlo. Ya, lo estamos viendo, ¿no? Yo no lo veo. Todavía no se muestra. Todavía no se muestra. Ya, Está cargando. vamos a verlo. Bueno, yo puedo ir empezando. Ya está cargando ya. Ya, muy bien. Lo podemos ampliar, ¿no? Un poco. Ya mucho. Y ahí está bien. Un poquito menos para que se vea. Un poquito. Ahí, ya, ahí está perfecto. Espero que el resto de colegas lo visualicen. Bien, voy a empezar la ponencia que tengo asignada de 4 a 6, si no me equivoco. El tema se llama... 4 a 5 puede ser. Ya. Quiero saludar al tercer ciclo de coloquios Cambios Culturales de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.
con la ponencia que se me asignó que se llama La cultura en proceso de cambio. Bueno, yo quería recordarles que este título es muy parecido a un ensayo de hace décadas muy importante de José María Arguedas que se llama Cultura y proceso de cambio Claro. en Puquio, ¿no? Y efectivamente José María Arguedas, para ponerlos en contexto, porque esto lo saben muchos los colegas que estamos aquí reunidos, José María Arguedas hizo su labor antropológica básicamente en la Sierra Central, ¿no? Estaba muy obsesionado por el mestizaje, por el cambio cultural, porque esa era la escuela en la cual él había estudiado en San Marcos, ¿no? El culturalismo. Y en el sur andino le había dedicado su obra narrativa. Sin embargo, uno de los pocos ensayos antropológicos de esta área feudalizada y más atrasada que la Sierra Central es este estudio, la cultura en proceso de cambio, ¿no? Que en sí grafica lo que han organizado este coloquio y Taylor tienen en mente. Arguedas ya en los años 50 se pregunta si los rituales de la limpia de acequia y del guamán y esas creencias que eran típicas de las comunidades campesinas del sur de Ayacucho, Puquio, de la provincia de Puquio, en ese momento, iban cambiando, ¿no? Y era un cambio inexorable, ¿no? Que Arguedas se lamentaba, pero él reconocía que este cambio se debía a muchos factores. Uno de ellos era, por ejemplo, la llegada de las carreteras, la generalización paulatina de la educación formal, es decir, la educación proveída por el Ministerio de Educación. Y le daba un rol importante a los jóvenes, a los magtas, es decir, jóvenes que migraban a las ciudades y luego, cuando volvían a su comunidad, ya no aceptaban esas tradiciones y habían cambios, ¿no? Ese es el contexto en el cual Arguedas trabaja. Entonces, yo voy a hablar esto un poco en forma muy general porque puedo ir mencionando algunas monografías importantes con énfasis en la selva, en la Amazonía, en la región de Ucayali, por una razón básica. Yo hice un artículo ya hace unos años, que es el único que más o menos se ha conocido fuera, que es Turismo y Recreación Étnica en Yarinacocha, en la selva peruana, ¿no? Que fue un trabajo que hice breve en Yarinacocha, y cuál era el impacto del turismo étnico, que en ese momento era muy importante, hasta ahora lo es, pero en ese momento tenía picos muy altos, ¿no? Turistas que venían fuera del país por oleadas, norteamericanos canadienses, luego japoneses, luego rusos, para hacer rituales de ayahuasca, ¿no? Y eso generaba un movimiento muy importante. Y el otro, un artículo que hice sobre los colonos andinos de Yurinaki, que es una cuenca del río Perené en la selva central peruana, ¿no? Equidistante entre Satipo y La Merced, que es una zona xánica, ¿no? Entonces, ahí planteaba de que generalmente la antropología tiene un origen colonial, siempre está buscando indígenas, entre comillas, ¿no? Entre comillas, originarios, ¿no? Entonces, pero siempre los grupos subalternos son los que son objeto de estudio, es decir, son etnizados, afroperuanos, originarios de la Amazonía, shipibos, piros, quechuas, aymaras, ¿no? Pero nunca los sectores que etiquetan y rotulan a esos grupos, ellos no se estudian. Entonces, cuando uno lee monografías de la selva central sobre todo, siempre aparecen los achánicas, los arahuacas, achánicas, matzinguengas, no matzinguengas, yaneshas, amuechas, entre Pasco y Junín. Pero nunca se han estudiado a los mestizos, a los colonos de la sierra. Y ellos también se comportan como grupos étnicos, se casan entre ellos, reproducen algunas cosas, las unas generaciones son más mercantilizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esos eran dos artículos que hice y que en cierto modo en un momento me interesaron algunos problemas de la selva de la Amazonía peruana, ¿no? Selva alta o selva baja. Bien, antes, como no quiero pecar de soberbio, pero yo sospecho que muchos de ustedes son docentes, ¿no? Y yo quería aclarar un poquito el primer concepto de cultura desde la antropología, desde mi punto de vista, ¿no? De lo que he revisado. Ustedes pueden encontrar un manual de antropología, los muchos que hay en línea o en una biblioteca, van a encontrar
muchas definiciones de cultura que nos pueden confundir a nosotros. Generalmente creemos que cultura es lo que está en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, una danza, un ritual, el folclore, por ejemplo, ¿no? Hay mucha confusión entre folclore y cultura, por ejemplo, ¿no? A veces son sinónimos, a unos antropólogos le ponen ciertas distinciones, ¿no? Entonces yo quisiera iniciar esto con una pequeña, no voy a definir qué es cultura, porque ustedes lo pueden hacer mejor que yo, sino darles algunos, se han hecho algunos modelos en las cuales hay tantas definiciones de cultura. No olviden que un antropólogo norteamericano en los años 60 encontró más de cerca de 1000 definiciones de cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay bueno agruparlos, que es un método válido, ¿no? Entonces, una de ellas es, por ejemplo, las definiciones acumulativas, el primer grupo, ¿no? Por ejemplo, aquellas que cultura es todo, así como Taylor, un antropólogo del siglo XIX, llamado el fundador de la antropología, de la ciencia de la cultura, aquellos que pensamos, en su momento fue muy revolucionario ese concepto, la ciencia de la cultura, pero ahora ya quedó como muy general, y a veces muchos de nosotros aún lo usamos, ¿no? Como cultura es todo, folclore, leyes, rituales, religión, economía, pesca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muchos se agrupan ahí, definición económica. No es muy fina ahora, pero mucha gente lo utiliza. El segundo concepto, modelo, grupo, es la llamada definiciones genéticas. Es decir, la distinción básica entre, que está muy, por ejemplo, en los pueblos de la Amazonía está muy internalizado esto, la distinción entre naturaleza y cultura. La naturaleza es el mundo de los animales, que tienen su esfera, y el mundo de los hombres, que tienen otra. Pero a veces se confunden, a diferencia de las sociedades modernas. Se confunden, ¿no? Por eso el chamán tiene que intervenir en ellas para restaurar el orden. No olviden que siempre hay un equivalente, ¿no? Entre naturaleza y cultura. Por ejemplo, en Mesoamérica, en el Valle de México, el nahualismo significa que cada ser humano tiene un animal, una especie de sombra o una especie de animal que lo sigue en su vida, ¿no? Y que solamente cuando toma peyote uno puede ver qué animal es el que está contigo, ¿no? Un venado, un coyote, un zorro, qué sé yo. Igual en la Amazonía, ¿no? Aquel que transgrede las normas se puede ir al mundo de los animales, ¿no? Muchos animales son vistos como seres humanos que se degradaron por no cumplir las normas del grupo, de la comunidad. Fueron tacaños, monopolizaron las mujeres, cazaban en demasía y como castigo se zoomorfizaron, ¿no? Y por eso es que muchas sociedades, he leído esto en la Amazonía, dejan yuca a propósito porque muchos de los animales silvestres que vienen a la noche a comer son viejos parientes que se quedaron así por transgredir normas, ¿no? Entonces, toda esa mirada son divisiones genéticas. Una separación tajante entre naturaleza y cultura o algo paralelo, ¿no? Van marchando paralelo o se mezclan hay veces. Por ejemplo, una vez con la profesora Lida Díaz, que Taylor lo conoce, una colega samarquina, hace años fuimos a un proyecto de demografía y llegamos a Colonia El Caco, en el Bajo Cayali. Y ahí justo entramos a un ritual. Alto Cayali. Sí, Alto Cayali, disculpe. Sí, Alto Cayali. Entonces ahí vimos un ritual de la pubertad. Y no sé si hubo la ablación femenina o clitoridectomía, pero después, cuando fui asesor de una tesis sobre este tema, no me acuerdo ahorita, mi asesorado, que lo conocen en Pucallpa, en Yarinacocha, él hizo una tesis reconstruyendo las leyendas, canciones y prácticas de la ablación femenina o la extirpación de clítoris. Y una de la narrativa, el discurso de los propios shipibos, conivos, era que cercenarle el clítoris a una puber era una forma, o bien era un ritual habían varias ideas, o era un rito de fertilidad, o era para darle una marca humana para que no se confunda su órgano genital con la mona, que es un animal. Entonces el ser humano tiene que hacer artificios, tatuajes, escarificaciones, vestidos,
adornos para diferenciarnos de los animales, ¿no? Entonces, todas estas discusiones y monografías y hallazgos estarían dentro de las definiciones genéticas de cultura, ¿no? El tercer grupo son las definiciones psicológicas, en términos gruesos, ¿no? Ahí dentro de ella hay una corriente que cree que la cultura, o que plantea que la cultura es un mecanismo de adaptación al hábitat, ¿no? Al hábitat. Esto ha sido criticado y también tiene defensores, ¿no? Por ejemplo, si uno ve el arte shipibo, o el arte amazónico en general, es geométrico, que no se corresponde con el hábitat que es exuberante, verde y bosque. Entonces, viene por otro lado, tiene que ver con el ayahuasca, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero una escuela de estas definiciones psicológicas es la cultura como adaptación. La otra es la cultura como aprendizaje, esto sí cayó muy bien en la antropología pedagógica, la cultura como aprendizaje, ¿no? La gente aprende las tradiciones, las costumbres, las prácticas y hábitos de su grupo a través de la socialización, de los mayores hacia los más jóvenes, ¿no? Y las otras son las superyoicas, que viene de un término de Freud, superyo, que creen, estuvo muy de moda hace unas décadas, aún hay gente que lo plantea de ese modo. No digo que esté mal, sino que son escuelas, ¿no? Que creen que plantean que la cultura es la suma de las represiones, de las pulsiones, de los imaginarios o de las fantasías de una sociedad, ¿no? Yo he leído hace poco que decían, más o menos, dime qué reprimes y qué tipo de sociedad eres, ¿no? ¿No? O qué censuras, qué tipo de sociedad eres, ¿no? Entonces, hay otra definición que dice, el imaginario común es lo común prohibido, es decir, represiones, ¿no? Esa es una escuela superyoica con mucha influencia del psicoanálisis. Y por último, hay otras, pero me voy a quedar aquí, son las definiciones semióticas, que son más complejas, ¿no? Viene de la experiencia de Lévi-Strauss, un antropólogo francés muy famoso, que justamente hizo gran parte de su obra inspirándose en las sociedades de la Amazonía sudamericana, ¿no? Y cuyo muchos discípulos han llegado a la Amazonía peruana, como Chumel, que trabajó el chamanismo entre los Yawa, como que hizo el libro La Merma Mágica, no me acuerdo si me ayudas, Taylor, que hizo una monografía. No me acuerdo. Y hay varios que han llegado, ¿no? Renard Kasevitz llegó al Urubamba con los Matzingenga, etcétera, etcétera. Entonces, estas definiciones son más complejas, las semióticas, que significa significado o traducción de la realidad, ¿no? Y tiene que ver mucho con el universo simbólico de una sociedad determinada y también con el lenguaje. Símbolos se expresan, la realidad se expresa a través del significado y a través del lenguaje, ¿no? La lengua es muy importante porque traduce una vivencia y también las prácticas de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, si ya se sabe que si uno ve un diccionario de una lengua arawak, va a ver que hay un montón de palabras para el gusano. ¿Por qué? Porque en el Urubamba el gusano en toda la Amazonía es parte importante de la dieta, cosa que en otras lenguas solamente es gusano, pero aquí hay muchos términos para gusano, y así en todas las lenguas andinas, americanas u otras lenguas, ¿no? Bien, dicho esto, ya más o menos sabemos que la cultura tiene distintas definiciones, ¿no? Y que vayamos ahora a los cambios, ¿no? Todos admiten el cambio, ¿no? Lo que no coinciden es la dimensión del cambio y de dónde viene el cambio, ¿no? ¿De dónde viene el cambio? Por ejemplo, hay teorías que hablan de que el cambio viene del propio grupo y tienen categorías como innovación, por ejemplo. Hay un grupo de gente que es innovadora y ellos son los que lideran el cambio en la comunidad. Y otros dicen que no, que el cambio viene de afuera y que el cambio más importante en la historia de la humanidad ha sido muy corto, que de hace 200 años, ¿no? Que es la emergencia del capitalismo y el colonialismo en la historia contemporánea, ¿no? Que trae cambios irreversibles. Así uno quiera resistir, esto es irreversible, ¿no? Bien,
Entonces, de la literatura que se conoce y que es muy variada en distintas áreas culturales, África, Asia, América Latina, en la historia pasó en Europa en el siglo XIX, XVIII, XVII, es qué cambios en general en Perú puede haber en las sociedades y economías de pequeña escala. ¿Por qué digo de pequeña escala? Pequeña escala es una categoría que utilizan algunas escuelas sociológicas para referirse, sean comunidades urbanas o rurales, pequeñas. Y como son pequeñas, los roles y las funciones y las relaciones interpersonales son distintas a las grandes ciudades o los países más desarrollados. Por ejemplo, en pequeña escala hay muchos roles de carácter simbólico, pero hay pocos roles de nivel económico, pues ya que son sociedades que tienen una economía simple, son agricultores, ganaderos, o practican además la recolección, ¿no? O hacen la pequeña empresa. Entonces no hay mucha diversificación económica, pero en cambio hay mucha diversificación simbólica. Cuando uno ve una comunidad en los Andes, por ejemplo, todos han pasado su cargo, todos tienen que pasar el cargo de presidente de la comunidad, antiguamente era Barayo, ¿no? Y todos tienen un cargo, presidente de riego, de la granja comunal, del criadero de peces, el que mantiene la carretera, todos tienen cargo, pero su economía es simple. Las sociedades de gran escala, llamadas de gran escala, que no tienen que ver con el tamaño, países como Suiza o Luxemburgo son muy pequeñitos, pero son ya consideradas como sociedad de gran escala, ¿no? O Holanda, que es la mitad menos del departamento de Ucayali, ¿no? Entonces, ahí en esa sociedad es al revés. Hay mucha diferenciación económica, hay más roles económicos y pocos roles rituales. ¿Por qué? Porque han pasado por procesos históricos como la secularización, que significa que la religión pierde poder y se enquista o se recluye en el ámbito privado. Es decir, allá no ves procesiones, en Perú sí. Una procesión, el carnaval, por ejemplo, bueno, el carnaval es distinto, ¿no? La procesión te puede paralizar el Lima, por ejemplo, en octubre, ¿no? Eso no pasa en otros países, ¿no? Han pasado procesos llamados secularización. Bueno, eso. Entonces, pequeña escala pueden ser comunidades campesinas, comunidades nativas, llamadas nativas, originarias de la Amazonía, pequeñas comunidades urbanas. No quiero llamarles pueblos jóvenes, me parece un término discriminatorio, porque el que lo dice quiere decir que él no vive, él vive ¿no? en San Isidro, ¿no? En una casa de 20, no. Otros le hablan conos en Lima, tampoco, me parece que es discriminatorio, ¿no? Cono norte, cono este, porque cono dice, migrante, serrano, sucio, delincuente, pobre. No, tampoco. Son comunidades urbanas, como puede serlo Miraflores o puede serlo un barrio de Comas, ¿no? Entonces, hablemos de ese modo de comunidades, pequeña escala. Bien, el primer cambio más importante que se da, a esto hay que prever de que para el que está hablando, uno de los factores más importantes del cambio es paralelo de adentro a afuera, pero tiene más jerarquización lo que viene de afuera, ya que nuestras comunidades están en un sistema, ¿no? Son parte de un país, de una economía, una microrregión o una región. Por lo tanto, los cambios vienen de afuera. Pero tiene que haber una especie de plataforma interna para que ese cambio llegue y ya depende de la estructura comunal de la pequeña escala para ver si esos efectos son disgregadores o cohesionadores. A veces el mercado es positivo, cohesiona y robustece la comunidad, en otros casos las disgrega, ¿no? Es lo que llamó Lenin en una época, cuando era teórico bolchevique, la descampesinización. Pero en la Amazonía tiene quizás otros estándares, ¿no? Eso, disgrega o cohesiona, ¿no? Por ejemplo, José María Arguedas miraba con entusiasmo cómo el mercado de trabajo, etcétera, en la Sierra Central, cuando llegó la CR Pasco Cooper Corporation, abrió un inmenso mercado de trabajo. Entonces los comuneros marcharon a las minas a trabajar. Pasco, ¿no? Aguarón, Pasco, Borococha, Cazapalca, Loroya. Y ese obtuvieron dinero y ese dinero le enviaron en remesa a sus comunidades de Valle Mantaro. Y gracias a eso, sus esposas que se quedaron en la comunidad compraron ganado, invirtieron en la agricultura. Sus hijos se fueron a la ciudad a estudiar, ¿no? Por ejemplo, un colega, Heraclio Bonilla, historiador, pero antropólogo de formación, llegó a San Marcos gracias a que su padre era minero.
un minero de la comunidad de Ataura en Jauja, por ejemplo, ¿no? Entonces, Arguedas comprueba de que la modernización del Valle Mantaro no se relaciona con un empobrecimiento cultural. Esa es una mirada muy mecánica. Al contrario, si uno va ahorita al Valle Mantaro, va a ver que el Huaylas, que surge en la zona sur del Valle Mantaro, donde está Huancayo, que es la zona más campesina, y entre comillas diría, aunque más indígena para los años 60, 70 que Jauja, que es más mestiza, entre comillas, todo, el Huaylas más bien se ha expandido, se ha robustecido. Incluso ha llegado hasta donde llega la empresa Molina, hasta Andahuaylas, el Huaylas, ¿no? Que como prestigio de Huanca, que es trabajador, que es un discurso, ¿no? Trabajador, innovador, emprendedor, empresario, ¿no? Entonces, no hay una línea directa, es decir, cuando hay más mercado, más desarrollo económico, la cultura se empobrece. En algunos casos puede ser así, hay muchas monografías, pero también no, también hay muchas monografías sobre eso. Bien, entonces el primer cambio es cuando llega el mercado, o las carreteras y el mercado, está la diferenciación interna. Es decir, la comunidad primero nunca ha sido homogénea, sobre todo en los Andes, que está más vinculada a la economía nacional. En las comunidades originarias de la Amazonía es posible que esto sea más tardío, a partir de los 70, 80 y con fuerza en los 90 para adelante, ¿no? La comunidad pudo haber sido homogénea más o menos, pero luego cuando llega el mercado hay gente que aprovecha esa llegada y puede tener un mejor desarrollo que sus pares, ¿no? Por muchas razones. A lo mejor sus tierras o por donde vive está cerca la carretera y eso lo beneficia, puede poner una tienda, un kiosco, ¿no? O a lo mejor se va a la ciudad con la carretera y ahorra y vuelve y compra un mototaxi. Yo cuando hemos ido, la última vez que vine y conversamos con Taylor, con la profesora Lida y el geógrafo Mesa, fuimos a un terreno, ya no me acuerdo, media hora en Pequepeque de Yarinacocha, y ya todo es ya no es que el antropólogo va con su machete, ¿no? Va abriendo el bosque y la víbora, no, todo es mototaxi, todo es mototaxi. Entonces la gente va a la ciudad, ahorra o vende sus frutos o los árboles, compra un mototaxi. Después tiene dos, entonces así hay una diferenciación interna. ¿Que puede causar problemas? Quizás. Eso hay que estudiarlo, ¿no? Verlo. O a lo mejor la autoridad lo atenúa, dice, no, esto es así, usted tiene plata, tiene que dar para esto, para la fiesta o para comprar un bote para la comunidad, qué sé yo. Esos son muchos casos, ¿no? No podemos... El segundo gran cambio es la revolución mercantil. Noten que todo eso está desarrollado, cada uno se interrelaciona. La revolución mercantil significa llega el mercado, ¿no? En la Amazonía llega un poco más tarde en las comunidades originarias que en los Andes. Los Andes llega en el siglo XX, ¿no? La gran revolución mercantil. Y he dicho que después de Velasco es posible que las comunidades... ¿Por qué? Porque con Velasco, si bien es un avance la titulación de las comunidades nativas, como se llaman, pero a su vez parceló y fragmentó comunidades que en el fondo eran parte de una nacionalidad o etnia, ¿no? Por ejemplo, la noción de Shipibo-Conibo se veía por cuencas, el Ucayali básicamente, que es una gran cuenca central, ¿no? Para los Shipibo-Conibo. Pero cuando llega Velasco, los titula. Si bien eso fue positivo para titularlos y defender sus tierras, por otra parte los individualizó como comunidades, ¿no? Entonces ahí es donde el Estado tiene más presencia, a través de las carreteras, a través de muchos mecanismos, y el mercado llega a una revolución mercantil, ¿no? Mercantil. Eso se ve yo fui asesor de una chica de la Villarreal de Antropología, Melissa Sánchez, que hizo una tesis sobre Coribeni, creo, una comunidad que está en el Bajo Urubamba, Mazinguenga, y cómo se habían beneficiado con el gas, ¿no? Con el gas de Camisea, un montón de dinero. Aparte de la corrupción, me decían que dejaron el masato y era pura cerveza ya, ¿no? Pura cerveza cusqueña, ¿qué? Cristal, Pilsen. Entonces, y la gente, etcétera. Igual que en las comunidades de la minería, ¿no? Hay comunidades en Apurímac que han recibido cada persona $1.000.000 y les han hecho una casa tipo chalet, la mina.
Entonces eso crea una revolución. Entonces esa gente ya no es la misma ya. Ni sus hijos van a ser lo mismo. Ya no va a ser la reciprocidad, la Pachamama. Ese es para los antropólogos. Ellos ya están en otro mundo, ¿no? A ver cómo compro mi casa en Cusco, o en Lima, en Ica. Tú tienes que ir a la universidad, esas cosas, ¿no? Bien. Y tercero, tenemos los cambios ideológicos y culturales, ¿no? Crea una racionalidad nueva, llega a la escuela, llega el Estado, llegan las ONGs, llegan las iglesias y hacen cambios, ¿no? Y tercero es la penetración institucional, que es básicamente lo que he dicho, ¿no? La penetración institucional trae a su vez nuevas ideas que pueden ser rechazadas, en otro caso se aceptan, en otros se transforma y se le da su propio contenido, ¿no? Etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Bien, antes me había olvidado darles un contenido a cada término. Diferenciación interna tiene que ver con que siempre lo ha habido, pero con el desarrollo del mercado, a partir de los 90, es que esto se acelera, una aceleración, ¿no es cierto? Las carreteras son un vehículo muy importante, sobre todo en la Amazonía, a pesar que no las comparta. ¿Por qué? Porque traen problemas de sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, antes para irse, yo he hecho ese viaje, para ir a Atalaya uno tenía que ir hasta Puerto Copa, de Satipo, no, de la Merced, Satipo, iba por Mazamari, Puerto Copa, tomaba un bote, Río Tambo y salía por Lucayale y llegabas, cuando se unen los dos ríos, el Urubamba con el Tambo, forman el Ucayali, entonces llegabas a Atalaya, que pertenece a Junín, aunque mucha gente más está vinculada a Pucallpa. No, pertenece a Ucayali, pero toda la gente es de Junín, los empresarios, los que dueños de los botes, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero ahora han hecho una carretera. Dicen, no, es más fácil. Puede ser más fácil, menos romántico que ir en el río, pero el problema es que va a traer un aluvión de colonos andinos que van a depredar el bosque. Y los principales amenazados van a ser las comunidades originarias. Entonces, las carreteras en la Amazonía sudamericana tienen esa consecuencia, ¿no? Y ahí está Brasil. Brasil tempranamente, en un estado muy poderoso, puso la capital cerca de la Amazonía, en Brasilia, y hizo una red de carreteras y prácticamente ha depredado su Amazonía, que es inmensa, y los grupos originarios prácticamente casi se extinguen, ¿no? Es por la avalancha de gente pobre del nordeste brasileño y de la costa brasileña, donde está, ¿no? Hacia la Amazonía, ¿no? Eso. Entonces, esta diferenciación se acelera y tiene nuevas características a la vieja diferenciación. Por ejemplo, antiguamente, el joven cazador era el mejor, tenía gratificación, tenía mujeres, eso está en los mitos. El cazador tiene gratificación sexual porque la carne es importante, ¿no? Esa sería una vieja diferenciación. Pero la nueva tiene que ver con el dinero, el mercado. Respecto a la revolución mercantil, tiene que ver con el mercado de productos. Cada vez más la gente vende en la ciudad. Ya no es el regatón. El regatón era un personaje que se iba con su peque a comprar a las comunidades alejadas, ribereñas, cosas, ¿no? Cosas. Por ejemplo, yo cuando vine en barco de Atalaya a Pucallpa, el barco se estaciona en una zona donde hay comunidades en el Bajo Cayali y sus hijos iban en un bote fuera de borda y llegaban a la orilla y compraban gallinas, huevo, plátano, y eso lo volvían al barco y cuando llegaban a Pucallpa lo revendían, ¿no? Ganaban. Eso ya ahora es, como hay carreteras, directo, ¿no? Van a la ciudad y venden, ¿no? Eso. Hay un mercado, no digo que vaya bien, porque a veces los productos del área rural se cotizan muy poco y cuando uno compra en el mercado cuesta, ¿y quién se gana? ¿Quién gana el dinero? Lo gana el intermediario. Y eso es una lógica del capital, se está estudiado de la economía, ¿no? Es una lógica del capital. Pues muchos países protegen a sus agricultores, ponen precio refugio o límites arancelarios, ¿no? El Perú, como somos ultraliberales, eso no existe, ¿no? El que puede, el que no, no. Luego tenemos mercado de trabajo. Cada vez más la gente sale de la comunidad, ya no se dedica a actividades tradicionales, podemos decir, que era agricultura, ganadería, bosque y recolección o pesca, sino va a las ciudades a trabajar. Puede ser cíclico o permanente, aunque la familia se queda en la comunidad. Esto significa que cada vez más
la composición del ingreso, eso es un término económico. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuáles son los ingresos del profesor Plasencia? Solamente dos, ¿no? César Marco y Villarreal. Pero si tuviese un taxi que alquilo, tendría tres. Mi composición es uno independiente y dos del Estado. Entonces, antes la composición, el poco dinero que tenía la gente en las comunidades originarias era de lo que vendía. Pescado, fruta, madera, productos agrícolas. Ahora cada vez más, sobre todo en los Andes, habría que leer monografía de la Amazonía, pero sospecho que cada vez el componente no agrícola, no tradicional, es cada vez más importante. Por eso que la gente migra, o permanentemente o temporalmente. Está en dos mundos. En la ciudad hay empleo, en construcción civil, en seguridad, en empleo temporal. O pongo mi tienda, ¿no? En la ciudad y vuelo y así. Y por último, está el mercado de capital. Si yo quiero vender más y mejor, tengo que pedir préstamos para invertir, ¿no? Invertir en agricultura, en pesca, comprar un bote ya no de peque-peque, sino fuera de borda Johnson o Yamaha, que me optimiza, ¿no? Eso. Bien, respecto a los cambios ideológicos que mencioné y culturales, están cambios en los hábitos, en la forma de pensar, en la socialización. Cada vez los jóvenes tienen más importancia, son los que más se casi digo desandinizan, pero en la Amazonía se desnativizan, no sé si cabe el término, no sé si es prejuicioso, pero los jóvenes están en eso, ¿no? Salen a la ciudad y adoptan patrones muy distintos a los de sus padres. No voy a juzgar si es bueno o malo. Habría que ver estudios, monografías que se han hecho sobre esto en varias comunidades de la Amazonía sudamericana, ¿no? Y la penetración institucional es el Estado. El Estado es un poderoso factor de, entre comillas, modernización del país, el Estado, ¿no? Viene el Estado con la escuela, por ejemplo. El niño ya sabe que existe el castellano con la escuela, que la historia es nacional, ya no de lo que le contaba el papá, etcétera, etcétera. Viene la posta de salud. La posta de salud. Viene las organizaciones privadas, las ONGs, por ejemplo, ¿no? Y algo importantísimo, la iglesia. La iglesia católica y la iglesia protestante. Muchos han dicho que antropólogos, le escuché hablar a Marsal en sus clases, ya un antropólogo jesuita fallecido, que la religión andina es muy ritualista, el gesto, el ritual, ¿no? Pero las religiones amazónicas, no hay religión amazónica, el chamanismo y algunas son orales, el canto, el discurso, el psicotrópico. Entonces, la iglesia protestante se basa mucho en la oralidad primero, y eso se soldó muy bien con el mesianismo amazónico, el mesianismo pentecostal y de otras iglesias. Por eso cuando uno va por el río Ucayali, encuentra pueblos como Nueva Betania, Nueva Jerusalén, ¿no? Como que se encajase con la racionalidad de los pueblos amazónicos. El problema es que las iglesias evangélicas, dada que no aceptan los rituales, empobrecen las culturas originarias, ¿no? Culturas originarias. Eso está demostrado, ¿no? Por ejemplo, no aceptan el masato, en los Andes el trabajo colectivo con aguardiente está mal, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso ha habido casos, una época en Yurimaguas, que empezaron a morir, a asesinar chamanes, y muchos sospecharon que eran instigados por protestantes, ¿no? Porque es el demonio, ¿no? Y tiene mucho poder, mucha fuerza en la Amazonía, compran cientos de hectáreas, ¿no? Las iglesias protestantes. Ahí hay un tema importante para investigar en la universidad intercultural, ¿no? Ese tema de la religiosidad. Bien, yo me acuerdo haber ido con Alida hace años a Caimito, una vieja y comunidad y antigua y gran comunidad shipibo, por el río, por la laguna Imiría, y tenían una Biblia en shipibo, hecha por el Instituto Lingüístico Verano, donde ahora ocupa la universidad su local. Traducían la Biblia en las lenguas americanas, ¿no? Que les valió condenas y a la vez admiración en el mundo, ¿no? Estaba dividido, pro o en contra del Instituto Lingüístico Verano. Bien, eso. Ahora sí, hablemos, en toda sociedad de pequeña escala hay fuerzas
que vienen de afuera hacia adentro, centrífugas, no, de adentro hacia afuera, y que disgregan a la comunidad, ¿no? Una de ellas es la racionalidad mercantil. Los mecanismos de reciprocidad se relajan y entra una racionalidad donde todo se compra y todo se vende, que eso está fuera de nuestra voluntad. Es una especie de ley de la economía, ¿no? Todo se vende y todo se compra, la racionalidad mercantil. Tenemos la revolución educativa en general, ¿no? Es decir, la educación trae cambios profundos, ¿no? Cambios profundos, para bien y para mal. No, tampoco aquí nada voy a defender que todo lo pasado fue mejor, ¿no? No olviden que antes los niños se morían por enfermedades, ahora hay la vacuna, la polio, el tétano, ¿no? Tampoco somos ingenuos, ha habido cambios positivos, ¿no? Bueno, les cuento un caso, un artículo de GRADE, Grupo Análisis y Desarrollo, el cual fundó Sagasti, el expresidente, hace décadas, hizo un estudio. En la época de Fujimori, muchos profesionales se fueron a la calle porque el Estado se achicó. La gente se fue a la calle, se le dio un poco de dinero y aparecieron un montón de taxistas. La gente hacía sus negocios, ¿no? Entonces, se demostró que entre un taxista que había sido profesional en el sector público y un taxista que no tenía educación, el taxista de educación con educación vivía mejor que el taxista que no tenía educación. Porque el que tenía educación podía ganar más clientes por su trato. Segundo, podía tener un manejo más eficiente de su economía doméstica. Y tercero, el hecho de decirle a su hijo, lávate las manos antes de comer, es muy importante aquel que viene con la mano sucia y come, ¿no? Esos pequeños cambios son importantes en la teoría del desarrollo. Pequeños cambios, ¿no? Porque no vamos a pensar que de aquí a 10 años va a ser como Estados Unidos, ¿no? O vamos a acercarnos a Chile, no. Hay que aceptar pequeños cambios poco a poco. Bueno, ese es mi punto de vista. Luego, otro tema que disgrega a las comunidades son el desequilibrio entre población y recursos. Hay que tener cuidado, no somos maltusianos, pero sí es hecho de que si hay mejor salud, llega el Estado con las postas de salud. De hecho, la gente aumenta, porque los niños mueren menos, y la edad de envejecimiento o la edad de un ser humano se amplía, ¿no? Ya no mueren a los 50 años como era hace 30, 40 años en las comunidades originarias. Viven más. Y eso genera que hay más gente, pero hay menos recursos. Justamente por lo que ¿no? Por muchas razones, por la desforestación, por la llegada de carreteras, por el cambio climático, hay menos recursos. Y eso crea un problema, ¿no? Entonces, eso también habría que buscar monografía e incentivar investigaciones sobre este tema. Luego tenemos, cuando aparece algo importante, hay comunidades que más bien se cohesionan, pero hay otras que no, que se relajan. Hay grupos de poder que aprovechan de su situación y estafan al resto de sus comuneros, ¿no? De eso hay hasta películas. Hay una película de San Ginés que se llama La Nación Clandestina, de los años, fines de los 80, un gran director boliviano, como una ONG da dinero y un dirigente comunal, Aymara, va a La Paz y roba y no le dice nada a la comunidad. Al final la comunidad se entera y lo expulsan. Antes lo van a matar, pero su esposa intercede y lo expulsan de la comunidad, ¿no? Aymara se va a La Paz, se devuelve borracho porque ha perdido identidad. Entonces, eso pasa en muchas comunidades. No olviden que AIDESEP se peleó. AIDESEP fue una institución muy importante en los 80, casi parecida a la CONAI en Ecuador. Tenían poder y estaba bien. Pero luego llegaron dicen muchas ONGs que generaron división, porque muchos dijeron, este grupo étnico tiene más poder, siempre están en la directiva, los otros no, y se empezaron a pelear, y al final la IDESEP no es ni la sombra de lo que fue en los años 80 o 90, ¿no? Entonces, a veces llega un cambio, un beneficio, y hay un grupo que aprovecha eso, ¿no? Entonces se relaja el control comunal, ¿no? O cuando llegan los madereros. Yo he asesorado a una bióloga en Puerto Maldonado para su tesis de maestría en estudios amazónicos, donde ella trabajaba la minería artesanal en el río Madre de Dios, y hemos ido a la comunidad. Hemos estado 2 noches. Y aparentemente
habría que ver su tesis, si bien había un manejo eficiente, pero también habían grupos que ganaban dinero, ¿no? Y hay otra gente que resentido decían, mira, está mal, ¿no? A nosotros no nos toca nada, etcétera, etcétera. Esas cosas. Pero otros que no, más bien robustecen y manejan muy bien sus recursos y evitan esas fricciones, ¿no? Y por último, tenemos presencia de sistemas de poder y prestigios ajenos a la comunidad. Antiguamente habían autoridades autóctonas, el barayo o el cacique o el curaca en las comunidades originarias de la Amazonía. Pero luego la legislación nacional hace que llegue el juez de paz, el presidente de la comunidad, el vaso de leche, carretera, y eso puede generar sistemas de poder y prestigio ajeno a la comunidad y que pueden colisionar o relacionarse con, aquí pongo el cursor, o relacionarse con el relajamiento del control comunal, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una interrelación. Bien, pasemos a la próxima. Y las fuerzas centrípetas son que, por el contrario, son las que cohesionan una comunidad. Vienen, ¿no?, flechas hacia un punto. El otro es flechas que salen de un punto. Estas flechas que vienen a un punto, la cohesión, sí, las comunidades tienen algo importante. Uno, fueron diseñadas, pero sobre una experiencia histórica de muchas centurias, que es la organización. Toda sociedad de pequeña escala, tampoco hay que ser romántico, toda organización de pequeña escala tiene cierta organización colectiva. Una comunidad urbana, un barrio, una comunidad amazónica, andina, un barrio de migrantes en una gran ciudad en Barcelona, por ejemplo, los árabes o los marroquíes pueden, ¿no? Hay sistemas de reciprocidad en un primer momento o de forma permanente, ¿no? Para que la gente no se quede fuera, desprotegida. Y ese es un capital cultural y un hábito que hay que incentivar y reconocer en las comunidades amazónicas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llegué una época a Pucallpa, porque viajé mucho una época a Pucallpa, a los Ucayali, recién se había inaugurado la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Y tenía ese rol. Había mucha gente que venía desde Iquitos y toda la ruta eran de comunidades originarias, Shipibos, Aguajún, habían Piros y otros grupos. Y vivían en Yarinacocha y alquilaban sus cuartos, había una oferta de cuartos, ¿no?, de restaurantes, y había mucha reciprocidad entre ellos, se ayudaban. Ahora ha cambiado, hay muchos pucalpinos llamados mestizos que están en la universidad. Entonces eso, ¿no? Es un patrón positivo la organización colectiva. La segunda, que hay una vieja teoría económica que dice, que se llama la tragedia de los bienes comunes. Es una teoría económica que plantea de que cuando algo es colectivo y común, tiendes a la ineficiencia. Pero cuando algo es privado, es como decir, solo el amo engorda el caballo, el ojo del amo engorda el caballo, pero cuando es privado, si la gente sí pone esmero y es eficiente su administración. Pero ante eso hay teorías que critican esta teoría, ¿no? Por ejemplo, por eso es que el doctor Chas Smith fundó el Instituto del Bien Común en la Selva Central, ¿no? Y ellos plantean de que sí hay casos donde las comunidades en mucha parte del mundo, en África, en América Latina, son colectivas, hay bienes comunes, los pastos, las aguas, las tierras agrícolas, y sí se manejan eficientemente. Yo les muestro el colega Dani Pinedo en San Marcos, que se doctoró en Florida, y que él hizo una tesis de doctorado en Florida sobre la FENAMAT en Madre Dios, pero antes hizo una tesis, trabajó en la Selva Central con Chas Smith, pero antes hizo una tesis de licenciatura que fui jurado, en la cual trabaja los bienes comunes en la corrida de Whitewash, en Ancash. Y ahí demuestra que los pastos comunales son manejados eficientemente. Es decir, no había colisión entre ser colectivo e ineficiente, ¿no? Y para eso está la universidad o el Estado, para garantizar y monitorear y enseñar a las comunidades a manejar eficientemente sus recursos, ¿no? Y por último, hay factores de identidad socioétnica y lingüística, es decir, una noción de nosotros que favorece mucho a las comunidades, ¿no? Y eso es más notorio en las comunidades amazónicas, porque en los Andes lo lingüístico no es un factor identitario, porque el quechua lo habla Tedina Boluarte, por ejemplo, la quechua, ¿no? Pero ella no tiene nada de popular, ni que está con el pueblo, ¿no?
los hacendados hablaban quechua en los Andes. Y es más, decían, el quechua que yo hablo es mejor porque soy hacendado inca. Tú hablas quechua del pueblo, no vale, ¿no? Cuando esa es una ficción, pero mientras que en la Amazonía no, en la Amazonía las lenguas sí dan identidad socioétnica. Soy shipibo, hablo shipibo. Soy piro, hablo piro. Soy ashánica, hablo ashánica. Claro que me entiendo con la muesha, pero tengo mi lengua. Si tú ves un blanco o un no originario que habla lengua, o es misionero o es antropólogo, ¿no? Después, pero en los Andes, Ayacucho, Cusco, Apurima, Huancavelica, blancos y no blancos hablan quechua. Entonces, aquí sí, en la Amazonía, la lengua es un factor importante de cohesión étnica y social, socioétnica, ¿no? Bien, eso era lo que tenía preparado para ustedes. Espero que haya sido esto útil. Me he limitado a 1 hora, pero estoy apto para cumplir con el encargo de, si hay preguntas o aclaraciones, hacerlo con mucho gusto. Claro, doctor Romero. Vamos a dejar en el uso de la palabra a quienes quieran hacer alguna consulta, dar alguna opinión. Recuerden que este es un coloquio, es una conversación. La mayoría de acá, te digo, doctor, la mayoría son alumnos. ¿Sí? La mayoría ahorita son alumnos. ¿Ya? Bueno, alguien que quiera hacer el uso de la palabra, tome la palabra. Levante la mano. Muy bien. Ya, Mabel, creo que quieres hacer el uso de la palabra. Doctor, buenas tardes. Muy Buenas tardes. importante la ponencia, lo quería conocer, muy interesante. Nosotros Gracias. como futuros docentes también tener conocimiento en la cual nosotros salir con nuevo emprendimiento, ¿no? Teniendo conocimiento acerca de esos temas. Muchas veces hay profesionales que desconocen estos temas y en alguna opinión no saben ni qué decir, ¿no? Especialmente por desconocimiento o porque no toman interés de algunos eventos que se dan en este caso. Yo soy estudiante de la carrera profesional de educación inicial bilingüe y estoy inscribiéndome ante cualquier coloquio que se está brindando. Y muy interesante, doctor, la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿No tiene una pregunta? ¿Alguna Gracias, pregunta? A ver. Quiero comentarte algo, sí. mi estimado Rommel. Mira, la gran preocupación de los alumnos de los pueblos indígenas que están en las aulas es la siguiente, ¿no? Hay una tendencia a pensar que en las comunidades los muchachos ya no hablan y no quieren hablar el idioma. Y como hay un contacto con la ciudad, hasta los padres ya están dejando de hablar su propio idioma, ¿cierto? Y se encausan, ¿no es cierto?, enseñar o hablar en casa en el español. Y entonces eso provoca también el temor que tienen es que pierdan su identidad. O sea, eso de la pérdida de identidad también es una cuestión muy relativa, ¿no? Porque, mire, el caso de Estados Unidos, un caso de los pueblos indígenas de los Estados Unidos. A ellos les han dado duro también durante la época de la República, ¿no? La formación misma de los Estados Unidos, los masacraron y los llevaron hasta al oeste, ¿no? Y muchos pueblos desaparecieron y otros se han visto reducidos. Entonces, sin embargo, hoy en día, de los pueblos sioux, navajos, encontramos pianistas que tocan en la sinfónica, han habido participantes en las Olimpiadas y personas que no han perdido su identidad, pero sin embargo están, ¿cómo se llama?, inmersos en la modernidad. Entonces, a veces se tiene la idea de que perder ciertas cosas significa perder todo. Y yo no creo particularmente que sea tan extrema esta situación, porque la ciudad los está acercando.
Y acá en el Perú, igual, la ciudad los está acercando, quieran o no. Quieran o no. Entonces muchos se dan cuenta, como tú ya lo has explicado, ¿no? Se ven inmersos en una economía de mercado, porque ¿de dónde sacan el arroz? El arroz no lo producen. El aceite no sale de los árboles, no sale del río. La harina, igualito. Y la población está acostumbrada a comer sus tallarines, está acostumbrada a comer su estofado y tantas cosas más. Entonces, muchas veces se han visto obligados a asumir ciertos cambios, muchas transformaciones, por el contacto que tienen con la ciudad. Los medios de comunicación son muy testigos de todo eso, porque pongamos acá la comunidad de San Francisco, que es una de las más cercanas a Yarinacocha y a la misma universidad. Pongamos en San Francisco, tienen ya una vía terrestre. Antes la vía no estaba bien construida, sin embargo ya la han arreglado y la han adecuado. Antes había un periodo, un cálculo de 25 o 30 minutos de Yarina hasta San Francisco, ¿no? Hoy en día, con los autos y con el arreglo de todo el camino, el recorrido se hace en 20 minutos, o quizás menos. Tienen las antenas satelitales, la cuestión es, ¿cómo se llama? Solares, perdón, ¿no? Ya hay distribución del ambiente internamente. Hay calles, ya cada uno con su nombre. Entonces, hay cables. Hay mucha gente que tiene cable. Y están viendo los partidos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y no estoy mintiendo. Están viendo los partidos de la Champions, ¿no? Entre los países europeos, ¿no? Además de eso, tienen celular. Entonces, todo eso está provocando cambios que para mucha parte de la población no es nada positiva. ¿Por qué? Porque con el Internet, con la televisión, tienen la influencia, ¿no? Es decir, ¿no? Ahora desde hace unos años eligen a la Michi Pío, San Francisco. La idea de belleza misma ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya no es la idea de belleza de los mismos pobladores chipivos que elegían, pongamos, o en todo caso admiraban la belleza propia de las chicas del pueblo. En cambio, hoy en día, con esta influencia de escoger a la Miss para decir quién es la más bonita, ya no escogen con la idea de belleza tradicional de hace unos 40, 50 años. Entonces ya todas estas cosas, nosotros sabemos cómo esta cuestión de las Misses ¿cómo se llama? En la televisión nos pasa que es una mujer de 1,70 y tanto, 1,80 m, ¿no? Más hueso que carne, ¿no es cierto? Como son las europeas o norteamericanas, y no son del tipo de las poblaciones peruanas y menos amazónicas. Sin embargo, esos cambios muchas veces son el peligro, y lo ve la población, de poder ir en contra del desarrollo y el mantenimiento de la identidad, ¿cómo se llama?, de los pueblos. ¿Qué piensas, mi estimado? Un ratito, sí, gracias por recordarme. Me había olvidado poner en todo este conjunto de factores a los medios de comunicación, que van juntos con el Estado y la Iglesia, ¿no? Y con muchos, con la penetración institucional están los medios de comunicación, es cierto. Los medios de comunicación son muy poderosos, más aún ahora con las redes digitales, en las cuales uno en tiempo real puede estar viendo cosas que antes era imposible, ¿no? Era imposible. Ahora, a ver, yo me imagino, por ejemplo, cómo era antes la transmisión de conocimiento. El abuelo, en las noches de estiaje, cuando ya no había actividades, en las noches se sentaban a la orilla del río y el abuelo contaba los viejos mitos de la comunidad, que eran de los mitos, ¿no?, amazónicos. Y el nieto escuchaba, o el hijo. Y eso era una conjunción generacional del grupo, era la transmisión del pensamiento mítico,
y eran muchas cosas. Había afectividad. Obviamente, ahora viene la televisión, es posible que esa conjunción se rompa. El joven tenga más autonomía que otros, que sus padres para hacer cosas, ¿no? Eso para un economista neoliberal es positivo, porque este joven puede ser un emprendedor, un innovador, y puede traer riqueza para personal, ¿no? Para otros no. Son distintas miradas, ¿no? Obviamente, yo, siendo antropólogo, siempre está un poco al lado del conservadurismo cultural. Respecto a lo lingüístico, sí es posible que una lengua, eso fue en los Andes, cuando llegaron los españoles, la población andina se apropió del castellano rápidamente, sobre todo los varones, por eso le decían ladinos, ¿no? El castellano fue muy importante para ellos para pelear y resistir. No necesariamente la lengua te domina, a veces uno se apropia de la lengua. Es el caso de las poblaciones africanas, ¿no? Por ejemplo, yo he conocido en Europa gente, jóvenes que hablaban francés, habían aprendido francés en el colegio porque había sido a una vieja colonia francesa, llegaban a París, su pasaporte lo convalidaban porque eran países francófanos, pero a su vez también sabían lenguas africanas. Y eso me recordaba a mi madre es bilingüe, ayacuchana, habla quechua y castellano muy bien. Y yo la envidio porque ella no me enseñó quechua. Tiene esa ventaja, ¿no? Lingüística. Eso, entonces la lengua dominante, entre comillas, no necesariamente puede ser útil para resistir o recrear tradiciones. Pero en el caso amazónico puede ser algo distinto, porque la lengua está muy vinculada a la transmisión de su cosmovisión. Y si no hay esa lengua, el castellano va a ser muy difícil, muy pobre para dar cuenta de esa cosmovisión. Lo otro es que la lingüística no está en el aire, está dentro de la sociedad, ¿no? La sociolingüística. Y hay lenguas que tienen estigma, son vistas como no tienen prestigio, y hay lenguas que sí tienen prestigio, el castellano o el inglés, por ejemplo, en Lima, ¿no? Entonces, yo he conocido una persona en Pucallpa que era matzingenga y tenía una hijita, que ahora ya es señorita, y me decía que, yo le digo, ¿por qué no le enseñas matzingenga? No, quiero que aprenda. ¿Por qué? Porque eso también he conversado con muchos quechohablantes en Lima. Ellos dicen, yo cuando llegué a Lima sufrí porque la gente me insultaba. Este serrano motoso, decían, ¿no? Entonces, para que mi hijo no sufra lo que yo, no dejé que aprenda quechua, castellano nomás. Entonces, son factores que están fuera del alcance de las propias poblaciones. Y el Estado debe de garantizar, como ha pasado en otros países, disculpen, no hay que ser bombero, no hay que ser comunista para decir que debe haber un país plurilingüe. En África casi, si uno mira en internet, todos los países africanos son plurilingües. Dice lengua oficial inglés, francés y además el swahili, el yoruba, tiene muchas lenguas, ¿no? En el Perú, curiosamente, con un gobierno de izquierda, con el expresidente Castillo, se empobreció la educación bilingüe. En verano hay muchos incendios. Bueno, perdón, disculpe. Ya. Bueno, como decía, la lengua dota de identidad, eso es cierto, ¿no? Un intelectual, Emile Cioran, decía, nosotros no habitamos un país, habitamos una lengua. Y la lengua nos da sentido de vida, de pertenencia, de identidad, ¿no? Eso pasa con las lenguas amazónicas. Pero también hay que las lenguas están estigmatizadas, ¿no? Algo iba a decirles de una experiencia en Europa de las lenguas, me olvidé, el bombero, el carro bomberil me hizo olvidar, pero eso, ¿no? Por ejemplo, los argelinos en Francia tienen mucha identidad étnica, cosa que exaspera a los franceses de ultraderecha. ¿Y cuál es el mecanismo de cohesión de los argelinos? Sean ricos o pobres. Uno es la religión, el islamismo. Y el islamismo tiene una lengua, que es el árabe, el Corán. Entonces, ellos le da cohesión. Entonces, el joven, a pesar de que habla francés, ya nació en Francia, no le han enseñado árabe, porque esa es parte de su identidad religiosa, de niño. Y eso, ¿no? Eso.
Y eso encoleriza a la ultraderecha francesa, europea, porque dice estos terroristas, qué sé yo, ¿no? Entonces, decía de que, curiosamente, un gobierno de izquierda como el expresidente Castillo empobreció la educación bilingüe en la Amazonía, la empobreció. ¿Y por qué lo hizo? Yo sospecho porque gran parte de su caudal político, de su establishment político, era andino, surandino. Bellido, eran del Cusco, Puno. Y esa gente, esos conciudadanos, son colonos en Madre de Dios, en Bucayali, en Urubamba. Y hacen lo que los blancos hicieron con los andinos. Depredan el bosque, establecen el comercio, abusan también de la población, ¿no? Si ustedes ven en la selva central cuántas miles de hectáreas pasaron de las comunidades amazónicas y ayánicas a los colonos andinos. Un montón. ¿Por qué? Porque el funcionario era andino, huancaíno, jaujino, el ingeniero de la Merced era huancaíno, ya paisano toma 500 hectáreas para ti, ¿no? Eso pasó. Entonces, bueno, ahí lo dejo, porque si no habría una política y ya nos vamos por otro lado. Bien, Ya. Gracias por tu intervención, Jesús. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta? Pregunte con confianza. Muy bien, amigo Ayénica. Maestro Taylor, muchas gracias por darme el pase y también agradecer a las palabras del docente, ¿no? A Rommel. Entonces, quería hacer algunas precisiones en relación a lo versado en esta sala, ¿no? Solamente para dar un poco de aclaración, estoy pues tratando de mirar desde lo interior, digamos, ¿no? Mi padre es ayénica, mi madre es ayénica, y pues con resultados como yo soy del habla ayénica, ¿no? El habla ayénica es del río Perené, del Alto Perené, ¿no? Iñane Katongo Satsu Parenine, ¿ya? Algunos que están mirando, dice, pues hay dos partes, ¿no? Dos partes ahí. Los Katonkosatsu, que es la variante lingüística ayénica, y Kirinkasatsu o Kirinkasato son los ayánica. Entonces, aquí hay que ver un poco la frontera étnica. Solamente esto para clarificar, en la cual usted también, maestro Rommel, ha indicado que usted estuvo en Yurinaki. Pues Yurinaki hay dos variantes lingüísticas ahí, o dos idiomas o dos lenguas, ¿no? En la parte alta son de los Yanesha y en la parte baja son de los Ayénica. Pero esto tiene también una connotación de carácter político. Razones el 2008, con la dación del alfabeto ayánica, tanto el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, a todos. En particular, por ejemplo, si usted mira el mapa político agrario, están todos puestos como ayánica. Entonces, no había una situación de anteriormente, en esta situación del préstamo, ¿no? Y esto es un poquito también visualizando que nosotros hemos dado un préstamo desde la vista ayánica, porque hay que ver en la década del 90 quién hablaba de los ayánica. Yo pienso muy pocos, pero yo di la voz en las Naciones Unidas en julio del 93, indicando que dejen de indicar que somos campa, ¿no? Ahí también hay una situación, ¿por qué campa? ¿Por qué chuncho? ¿Por qué salvaje? ¿Por qué otro? Y cuando estaba cursando mis estudios en Lima me decía, ¿no? Hey, Chuchito, oye, le digo, cuídate, porque yo soy arma y te puedo matar. ¿Y para qué le he dicho? Pues
siempre hay una situación, como el maestro dice, estigmatización, ¿no? ¿Por qué? A falta de información. Para nosotros, un arma que no mata, pero sí hace daño para ahuyentar, ¿no? Es el choncho. Es el choncho. Por eso de ahí viene, ¿no? Y la otra parte, cuando decían campa, ¿por qué razones? Hay varias especulaciones de los lingüistas, antropólogos, sociólogos, de decir, de nominar a los Ashénica, por ejemplo, como campa. Nosotros no estamos en campamentos, porque esto viene en una situación histórica, porque 500,000 hectáreas eran 3 millones de hectáreas que el Perú contrajo una deuda con Inglaterra y la subsidiaria, la Peruvian Corporation Pampaguali, tomó 500,000 hectáreas en la margen izquierda del río Perene, llegando hasta por el río N y Urubamba y el Alto Ucayali, ¿no? Entonces, quiero indicar que había una colonización migrante, digamos, de japoneses, de chinos, italianos, alemanes, y ellos vivían en campamentos. Entonces, por ello, mano de obra barata, los Ashénicas del Alto Perene y otros pusieron en campamentos, pero por ende, quien se quedó con la peor parte éramos nosotros. Es decir, para abreviar de decir campamento 1, si ustedes revisan un poco la historia de Peruvian Corporation Pampaguali, ¿no? La colonia inglesa, ahí dicen campamento 1, campamento 2, y para abreviarlo, los capataces decían, oye, los campas de 1, los campas, entonces, es decir, había una tergiversación. Entonces, el recojo de información de los sociólogos, antropólogos, lingüistas, han puesto como campas. Inclusive ahorita, en estos precisos momentos, en las aulas educativas de la academia, todavía están con ese lenguaje con campa y también esto de que somos de la familia lingüística arawak. Yo estuve, si ustedes revisan la historia de los años 1541, ahí uno de los indígenas bilingües, escritores y traductores era de la etnia arahuaco, ¿no? De Colombia. Entonces los franciscanos y los jesuitas trajeron a este hermano, digamos, indígena, lo trajeron por la zona de Huánuco y entraron para la parte de la selva central. Entonces, en particular en la Merced. Entonces, de ahí sacan esto que nosotros somos de la variante arawak. Primero, como es curioso un poco la palabra arahuaco, después cambiaron arahuaca, después lo pusieron muy bonito con W y arawak. Ahora es familia lingüística arawak. Estuve con la lideresa, ¿no? Leonora Zabaleta, del pueblo arawak en Colombia. Entonces yo comencé a hablarle mi lengua. Abiro, skapi canta kabirori. Pique máquina nuñanique. Le hablé mi idioma y se quedó mirándome. Entonces puedo certificar que en esta, cuando se dice familia lingüística, es porque me escuchan, me entiende, no posiblemente algunas palabras, cero. Entonces, por eso nuestra posición de nosotros los intelectuales indígenas Ashénica, decimos que la familia lingüística no es arawak, porque no tenemos ningún parentesco con los arahuacos, ¿no? Entonces, yo tengo una lista larga, yo no sé si estoy ocupando muchísimo, pero quiero indicarle al maestro Rommel, en relación a la antropóloga, que es parte del CNRS de París, Francia. Entre ellos hay la aglutinación de antropología, sociología y lingüística. Yo estuve ahí por 6 meses justamente en relación a que si es dialecto o si es idioma o si es lengua, la xénica.
Entonces, pues el resultado es una lengua. Oficial tendría que ser oficializado para que sea idioma con una ley, como lo es la Constitución Política del Estado peruano, indica que hay 3 idiomas en el Perú: castellano, quechua y aymara, ¿no? Así, bien claro. Y los demás, pues son lenguas originarias, lenguas nativas u otro. Trabajé con Franz Marie, Renard Kasevitz, ¿no? Hicimos un trabajo ahí, un ensayo, El demonio y el sabio, ¿no? Y también con Frank Marie, ¿no? Y también con el finado hace el año pasado que murió Gerald Taylor, ¿ya? Que él estudió el quechua, ¿no? El quechua. Entonces, es decir, hay una trayectoria de cómo es el pensamiento, digamos, investigativo, ¿no? Y cuando estuve en la universidad pues, de paso de Oxford, había una cantidad de bibliografías, estudios en la lengua ayénica, pero que estos textos están en su biblioteca, pero faltan traducirlo y regresar a nuestra comunidad o a las comunidades donde fueron sacados. Por último, quiero indicar, por ejemplo, esto que entrando a la parte económica, Hernando de Soto estuvo en mi comunidad con su equipo, ¿ya? Y ellos recogieron y lo plasmaron en una propuesta casi de su campaña a nivel nacional. Dijeron que la economía de mercado o la economía indígena, sin mencionar a nosotros nuestra iniciativa, ¿no? Obviamente que hay varios cambios, sí, claro que sí, puesto nosotros tenemos una una radio comunitaria, tenemos la planta de procesador CAMI, ¿no? Producto orgánico 100% con tecnología génica. Y pues hay cambios, ¿no? Hay cambios, pero esto no limita a una cohesión interna. Obviamente que hay unas particularidades cuando salen, y ustedes pueden ver en sus direcciones de Facebook, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿de dónde eres? Oh, yo soy de Pampa Silva o soy de La Merced, pero no se identifica con la comunidad. Y esto también es un fenómeno que nosotros estamos tratando de trabajarlo con el rescate, revitalización de la lengua, porque ya la nueva generación, yo soy de la 4ª generación, la 5ª y la 6ª y la 7ª, que es ahora, ya nacen con el castellano, y ahora la malla curricular tiene que ser al revés, ¿no? Distintos a los que están entre el medio y alejados de una ciudad, porque ya una ciudad, no sé si llamarlo equidistante, pero cercano a una comunidad, el impacto económico, tecnológico, político, sociológico, antropológico y todo lo demás en esto, la economía de mercado también ha hecho mucho impacto. Perdona el tiempo que he tomado, pero quería quizás plasmar a grandes rasgos, y también hay un irrespeto por la nominación, por ejemplo, la autoidentificación de los pueblos indígenas. Y yo escuché al maestro Rommel decir a los Piro, hace mucho tiempo, en la década del 80, en la década del 90, AIDESEP, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas en el Perú, y también CONAP, y hay otra tercera, hay 2 federaciones más, confederaciones, han indicado que no son Piro, son Yini. La autonominación, la autoidentificación como pueblo, han dicho nosotros somos Yini. Y también los Amuesha, por ejemplo, hay el recojo de Amuesha. No son Amuesha, son Yanesha. Hay que entrar en el marco del respeto. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.
Tiene la palabra, la voz y opinión de Chánica, de la Chénica. Sí, sí, doctor, gracias. También agradecer por las palabras de cada uno de ustedes, pero también de mi hermano, de la misma cultura que es en la Xénica, el profesor Mino, y también a la vez invitarles por este medio que su universidad, la UNIA, va a dictar las clases que es en nuestro idioma, que es en la Xénica, y también por este medio invitarles a los participantes, los estudiantes se puedan inscribir. Y de parte de nosotros estamos muy agradecidos de que puedan difundir nuestra cultura, como también el idioma, de hacerlo visible y aún más que su casa de estudio es prácticamente de todas las culturas que existen en nuestro país y para nosotros estamos muy agradecidos porque muchas veces nos han confundido, como ya lo han mencionado también los ponentes que precedieron, con la cultura ashani. Muchos de nuestros compatriotas nos siguen confundiendo con ellos, hasta en la pronunciación. Muchas veces lo usan la cha como también la che. Y como les he mencionado, ahí le he compartido también el link para que ustedes puedan inscribirse, puedan acceder. Y seguimos adelante, seguimos difundiendo. Nuestra finalidad es difundir la cultura como también el idioma xénica, ¿no? En todas sus variantes, como lo ha mencionado también el líder que me presidió. Y ahí estaremos trabajando con fuerzas, siguiendo, divulgando, difundiendo, ya sea a nivel nacional e internacional. Gracias. Muy agradecido. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer el uso de la palabra? Alguien había levantado la mano también. Allá. Maiker, ¿puedes Sí. hacer el uso de la palabra? Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes, señores. Es un gusto estar acá y compartir, pues, nuestras experiencias y más que todo para aprender, ¿no? Porque soy estudiante de la universidad, ¿no? De esta prestigiosa universidad y pues nos estamos preparando como docentes y por lo tanto tenemos que conocer, ¿no? Sobre nuestras raíces, nuestras culturas para nosotros poder, a partir de eso, tener una visión más amplia y buscar estrategias de cómo, por ejemplo, en las comunidades fortalecer nuestros idiomas, ¿no? Nuestras lenguas originarias. Yo soy de la comunidad nativa de Cepagua. Yo pertenezco a la etnia Yine. Mi nombre es Mike Ramos Zapata. Entonces, yo me gustaría compartirles, por ejemplo, por Cepagua, la lengua originaria Yine se está perdiendo, ¿no? Por muchos factores, y los cuales ya se han venido mencionando, ¿no? Entonces, pero también, cabe indicar, por ejemplo, que tenemos, organizaciones que representan a los pueblos indígenas, ¿no? Y no es por hablar mal, sino es que es una realidad que nuestras organizaciones indígenas como que no tienen esa visión, ¿no? De, de mejorar la educación, de rescatar nuestra identidad cultural. Por ejemplo, pongo un caso, ¿no? Así, un ejemplo nomás. Algunas veces ha habido derrame de gas acá del proyecto Camisea. Y las organizaciones, en vez de velar por su pueblo o hacer prevalecer algún derecho o alguna indemnización o algo, no sé, ¿no? Muchas veces firman a favor de las empresas, ¿no? Cuando alguien denuncia, dicen no, y como que no tuviéramos salida,
y dentro de las organizaciones ya eligen a los presidentes cada 4 años, pero ellos se vuelven a reelegir, y viven años en las organizaciones indígenas. Y nuestra identidad cultural, la educación, no está totalmente abandonada, ¿no? Y gracias doy a Dios que ha puesto a la UNIA acá en nuestro camino y es una luz de esperanza para todos nosotros los estudiantes, para todos nuestros hijos, nuestras familias, nuestras comunidades indígenas, para que por medio de ella podamos empoderarnos, podamos también mejorar en muchos aspectos, ¿no? Para el bien de nuestro entorno, del medio ambiente y de toda la humanidad. Bueno, eso podría yo compartir en esta tarde y estamos acá para seguir. Muchas gracias. Muy agradecido, Mequer. Muy agradecido. Bien, yo quería terminar aquí. Simplemente aquí vi una pregunta de la colega Petra Dávila Barbosa que dice, lo voy a leer, dice, doctor Rommel Plasencia, buenas tardes. Su tema de ponencia es la cultura en proceso de cambio referente al señor Ashénica, que defiende su cultura. ¿Cómo podemos rescatar las culturas ya perdidas o por perderse? Ya que muchas veces vienen de fuera a imponer algo que es algo que no es. Nosotros como estudiantes, ¿qué podemos hacer? Bueno, la verdad no podría yo dar esos consejos qué hacer, ¿no? Yo sospecho que eso tiene que venir la propia iniciativa de las comunidades o de cómo están organizados, federaciones, asociaciones, ¿no? Solamente que antes de terminar y retirarme, quería simplemente decir lo siguiente. En la sierra peruana, en los Andes peruanos, no hay identidad étnica, en sentido de algunos indicadores que los antropólogos construyen o como discurso político, a diferencia de Ecuador y Bolivia. Ese es un proceso histórico que pasó. Pero en la Amazonía sí. En la Amazonía, ni bien la población amazónica se organizó, siempre ha peleado por derechos culturales e identitarios. Eso es un potencial que tienen que rescatar ustedes, ¿no? Ese es un punto. El segundo, respecto al colega Mino, es cierto, es posible que una lengua tenga variaciones, pero no caer, lo que alguien dijo, un intelectual, en el narcisismo de la diferencia, porque así no nos dividimos. Tú eres ashánica y yo soy ashénica, él es no shánica. Entonces, al final, son lenguas que están emparentadas. Es parte de una sola lengua que quizás sufrió variaciones, que es lógico en las lenguas, por aislamiento, por muchas razones. Entonces, dividir y aclarar de que son distintos más bien contribuye a una dispersión identitaria, ¿no? Somos ashánicas de Piedemonte amazónico y punto. Ese es mi punto de vista, ¿no? Y además, muchas de esas diferencias no fueron hechas por los propios pobladores, fue hecho por gentes exógenas. Por ejemplo, en Pangoa existe una comunidad Cerro Verde, ¿no? Y este Cerro Verde es ¿cómo es? Nomatzingenga. Y ellos no somos Matzingenga, somos Nomatzingenga. Sin embargo, he leído por ahí de que eso fue una creación de los dominicos, de los misioneros, franciscanos, creo, dominicos, ¿no? Entonces, a veces, gente exógena divide. Eso lo dice, por ejemplo, Gerald Taylor. Gerald Taylor, que hizo una monografía, Cosmovisión, Campa Cosmology, hace muchas décadas, en los años 60, él hace un artículo nuevo, ya de unos años, un atlas amazónico que hace un instituto de investigación tropical en Panamá, donde él vuelve a escribir sobre los ashánicas después de décadas y dice, esa división me parece artificial, ¿no? Volvamos a un término común, porque fueron comunes, comparten una cuenca. Eso nomás quería aclarar, ¿no? Siempre ir hacia la unidad y no hacia la división, ¿no? Bien, ha sido... Sí. Quiero agradecer al doctor Rommel Plasencia por su presencia y por sus conocimientos y su
todo lo que ha podido adquirir durante todo este tiempo. Entonces le digo, estamos muy agradecidos porque nos abre un campo y que además nos permite seguir dando la discusión sobre estos temas. A nombre de la Biblioteca de la UNIA, del cual soy representante, y a nombre del Vicerrectorado Académico, te agradecemos y agradecemos a todos los presentes por el gran aporte que han hecho, ¿no? Por toda su visión que tienen sobre sus pueblos, porque a final de cuentas eso va a engrandecer más las conversaciones, discusiones y puntos en común que pueda haber y para mejorar, ¿ya? Entonces, no sé si tengas algunas palabras para despedirte, doctor. Sí, yo solamente quiero agradecer a tu persona y en tu nombre a la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, a todos los asistentes, alumnos, profesionales, colegas que están ahorita en el aula virtual, agradecerle por la invitación y que este año a ver si nos encontramos nuevamente en Pucallpa, ¿no? Para tomar un angurawi, que me gusta mucho, ¿no? No sé si será la época, pero cuando fui la última vez todavía había en las calles, ¿no? A veces es por temporada. Eso nomás, quería agradecerles. Ha sido muy fecundo esta discusión, esta conversación y hasta otra oportunidad. Petra, un ratito quiere hacer el uso de la palabra seguramente para despedir. Petra, te escuchamos. Sí, doctor Taylor, doctor Rommel, muy buenas tardes. Muchas gracias por la enseñanza de hoy. Nos abre nuestra mente, nuestra visión, y escuchando que exponen nuestros compañeros, ¿no?, de otras ciudades, de otros pueblos, también nos abre nuestra mente, ¿no? Bueno, en mi caso me emociona saber más de ellos, ¿no? Porque muchas veces estamos estudiando y no tenemos tiempo quizás de ir a esos lugares, pero con lo que ellos cuentan, nosotros ya nos vamos imaginando su historia. Muchas gracias, doctor. Espero que otra vez vuelva a darnos otra ponencia muy importante como la de hoy. Y muchas gracias. Gracias, doctor Taylor. Gracias, doctor Romero. Mino, Okay. para que despidas últimamente. Sí, solamente quería un poco poner en la palestra cómo lo vemos nosotros desde el plano comunal, familiar y también, o ¿no? Comunales, ¿no? Entonces, desde este escenario, no es que estamos en contra, ¿no?, del parentesco, sino estamos tratando de respetar las fronteras, ¿no?, las fronteras étnicas. Eso es importante porque no estamos aquí en una situación de pelea, sino estamos indicando que debemos respetarnos. Y es más todavía, pues nosotros los Ashénica tenemos una plataforma de trabajo, ¿no?, de investigación. Entonces, hemos encontrado que la lengua ashénica tiene 11 variantes lingüísticas y 3 variantes lingüísticas por investigar. Entonces, en ese camino estamos, ¿no? En esto debo precisar un poco que actualmente ya se ha puesto como polémico, ¿no? Entonces los discursos de líderes ashánica están indicando, por ejemplo, que tanto ashánica es el mismo, no hay más. Entonces nosotros decimos, no, yo pienso que debemos respetarnos, ¿no? Hay que respetar en esto de la autoidentidad. Es más todavía, por ejemplo, ahora hay la ley de autoidentificación. Se desprende esto de la resolución legislativa 26253, ¿no? Entonces, la consulta previa e informada. Entonces, es más, hay figuras jurídicas. Hay 2 figuras jurídicas en el Perú. Uno que todavía es débil en la implementación como pueblo, pero como comunidad sí. Pero ahí he visto escritos que todavía indican que son tribus, son
asentamientos y otros, lo cual decimos nosotros hay dos figuras jurídicas. En ese sentido, también de la estigmatización, por ejemplo, lo ha hecho, como lo acaba de indicar el maestro Rommel, que esto fue manejado de carácter gubernamental, ¿no? Político. Hasta el año pasado, como ustedes habrán visto, la marcha y la protesta de lo que fue quitar la educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? De un país pluricultural, multilingüe, multiétnico, y reducirlo a un solo brochazo, a quitar. Yo creo que esto parte desde nosotros. Ahora, contribuyendo a la parte de lo que es el despojo y los impactos, nosotros como comunidad, estamos hablando como comunidad, no como federación achénica, ni tampoco como federación o confederación nacional, porque el embudo de AIDESEP, el embudo de CONAP y los otros embudos llamados confederaciones nacionales amazónicos por el desarrollo, están situados en un cascarón que no responde a las viejas demandas de la comunidad. Entonces, en ese sentido, porque ahí vuelvo a clarificar que la autogestión comunal, el gobierno comunal, administración de justicia, permite esta cohesión interna, y por eso nosotros estamos tratando de encontrar, ¿no? Hacer de nosotros mismos esa solución. Caso concreto, la administración de justicia, resoluciones positivas son válidos ante el policía, comando político militar de la zona, ante el juez, ante el jurado de jueces de la provincia. Entonces, pues yo creo que hay algunos pasos importantes que ya hemos dado y que queremos compartirlo también, posiblemente en otra ocasión. Muchas gracias y buenas tardes. Mino, muy agradecido. Muchas Mino, gracias. muy agradecido. Y habrá motivo para seguir conversando estos temas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Te parece bien, Mino? Sí, maestro Taylor, con mucho gusto. Sí. Ya, entonces agradezco a todos los presentes y un gran abrazo para todos. Les invito para el día de mañana a las 4 con otra ponencia importantísima, con otro ponente importantísimo. Muchas gracias, hasta luego. Muy agradecido a todos. Un abrazo. Chao. Chao, doctor, gracias. Gracias. Chao, doctor. Doctor, gracias. Chao, chao. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Buenas tardes.